Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo propuso Jesús a sus discípulos la parábola siguiente: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo y a la esposa. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las 5 necias, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Al contrario, las prudentes, junto con las lámparas, llevaron aceite en sus vasijas. Como el esposo tardase en venir, se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas. Mas a medianoche se oyó una voz que clamaba: mirad que viene el esposo, salid al encuentro. Al punto se levantaron todas aquellas vírgenes y aderezaron sus lámparas. Entonces las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Respondieron las prudentes diciendo: no sea que no baste para nosotras y para vosotras, mejor es que vayáis a los que lo venden y compréis para vosotras. Mientras iban estas a comprarlo, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Al cabo vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo: en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Sí, verdad, Consuelo, María Santísima. Bien, bueno, esta epístola de hoy explicamos como San Agustín nos explica que es tan importante, porque San Agustín dice que estas 10 vírgenes son 10 católicos practicantes, pero son vírgenes porque intentan tener su alma limpia, ¿sí? Intentan combatir el pecado, intentan estar pendientes de Dios, de su voluntad, y quedarse dormido es precisamente el tiempo de esta vida que uno se alarga. Y como somos humanos, claro, las fuerzas espirituales se van perdiendo, o uno va adquiriendo malos hábitos también. Pero sobre todo que uno no se espera. Humanamente hablando, uno no espera lo que viene en el futuro y lo va a agarrar desprevenido la muerte, muchas veces. Entonces, más que nada es la vida en este mundo, ¿no? Es las 10 vírgenes, prudentes y necias. Y lo que hizo que unos fueran necias y los otros prudentes, ese era el aceite. Y el aceite representa el Espíritu Santo, la caridad del amor, los dones, todo lo que el Espíritu Santo nos da, la gracia para poder elevarnos al nivel que Dios quiere que vivamos, que es el nivel de hijos de Dios, el nivel sobrenatural, el nivel de la fe. Por eso decíamos ayer que lo que nos toca a nosotros son las disposiciones. Esas disposiciones de fidelidad, de estar intentando todo el tiempo invocar al Espíritu Santo, amar a Dios, y por la fe y por la esperanza estar donde está Dios, que es su voluntad y su amor, ¿no? Esto es muy importante porque esta es la obligación número 1, las disposiciones internas. Es lo que hace que uno pueda vencer. Dice San Pablo que la fe vence el mundo y la caridad cubre multitud de pecados. Dice también que la limosna cubre multitud de pecados también. Y es porque las disposiciones del cuerpo y del alma, o sea, van juntas. Cada uno tiene que tener humildad en su porte, en su manera de vestir, en su manera de hablar. Va de la mano con lo que Dios quiere de nosotros internamente. Entonces esas disposiciones son las que atraen la mirada de Dios. Y fíjense que eso no solamente es para estar preparados a recibir a Dios, sino sobre todo estar preparados para recibir las gracias de Dios. Porque cada vez que recibimos una bendición, que son muchas durante el día, Dios nos visita durante el día muchas veces y nos da de acuerdo a las disposiciones que encuentra en el corazón. Esa es la diferencia entre los santos y nosotros. Los santos están tan dispuestos que los santos fructifican el 100 por 1. Y nosotros no estamos bien dispuestos, no estamos atentos, fervorosos, humildes, fieles, entonces fructificamos al 10 por 1, al 20 por 1, al 30 por 1, depende de la persona, ¿no?
Entonces es importante porque en esta batalla lo que necesitamos son gracias. La gracia de Dios. O sea, se fijan, uno piensa a lo humano y eso es muy normal, al decir que uno es débil, que uno no puede, que es demasiado, que son cosas muy difíciles. Y eso significa que humanamente no podemos, ninguno de nosotros podemos, ni siquiera un pensamiento bueno por nuestra propia capacidad, dice San Pablo. Entonces se deduce de eso que necesitamos la gracia de Dios todo el tiempo. Y entre más frecuente, mejor. Entonces, para recibir esas bendiciones, esas gracias de Dios, uno utiliza buenas disposiciones internas. Entonces uno utiliza luchando contra el mal y luchando para acercarse a Dios, amarlo todo el tiempo. Y eso es lo que hace la fe. La fe nos recuerda eso. Es una realidad que no podemos olvidar, que hay que estar luchando contra el mal que quiere mi perdición y para avanzar hacia el bien, porque estamos hechos para el cielo. Y al hacer eso por la fe, esa lucha constante, ese esfuerzo constante, automáticamente nos va a poner en la posición humilde de ponernos en nuestro lugar y decir, bueno, lo que me toca a mí es luchar, y la parte de Dios es darme esa fuerza para seguir luchando y alcanzar sus promesas en el cielo. Entonces aquí la cuestión es ¿cómo ganar esas gracias? ¿Sí? Entonces por eso estamos, si se fijan, en la lucha con la crisis de la iglesia que vimos ahí con los cristianos. El punto número 1 es la fidelidad, porque Jesucristo lo dijo: el que me ama cumplirá mis mandamientos. Fíjate que uno ama a Dios sin condiciones, sin requisitos, digamos, sin límites. Porque el amor de Dios, o sea, sus mandamientos es amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, todo el tiempo. Entonces Dios quiere ese amor, ese corazón, lo quiere todo. Entonces si lo amamos tenemos que concentrarnos en Él todo el tiempo, descansar en Él, luchar por Él. Por lo tanto la fidelidad es lo número 1. Fidelidad viene de fe. Por la fe uno es estricto con uno mismo y intenta darle a Dios todo. Esa fidelidad es lo que causa que uno pueda llegar a ser humilde algún día y que uno sea caritativo con Dios y perdone al prójimo y ame al prójimo todo el tiempo. Entonces la fidelidad es la que logra tanto la humildad como la obediencia, como las disposiciones necesarias para recibir el Espíritu Santo y todas sus gracias, el aceite, ese aceite, para que se mantenga encendido tanto la fe, la esperanza y la caridad. Y fíjate, por eso decíamos ayer que los sacramentos, al no tenerlos físicamente, uno tiene que desearlos espiritualmente. Y el periclo está hermano acerca de eso, pero vamos a mencionar rápido. Por ejemplo, practicar el bautismo todos los días implica seguir prometiendo a Dios una lucha contra el demonio y una lucha por vivir la vida de Dios como hijos de Dios, vivir por su reino, vivir para su Madre Santísima, consagrados a Él. O sea, Dios nos redimió, entonces uno vive como deudor, agradecido, amoroso a Dios. Uno tiene que repetir, esas son las oraciones de la mañana, digamos, y de la noche. Uno renuncia al demonio, al pecado, uno se arrepiente en la noche y durante el día uno está esforzándose por ir a Dios y practicar las virtudes. Ahora, la confirmación, por ejemplo, uno se recibe una vez en la vida también. Entonces la confirmación significa que uno le pide a Dios todo el tiempo la fortaleza, la sabiduría, el temor de Dios, la piedad que necesitamos para agradar a Dios, para cumplir con nuestro deber de católicos. Especialmente la fortaleza para luchar con Dios, a cargar la cruz, Dios con nosotros. Por eso ayer platicamos del tema. Hay que estar hablando y pidiendo a Dios todo el tiempo la gracia para nuestras acciones. Inclusive las más sencillas, que van a hablar con el vecino. Antes de hablar con el vecino, pidan a Dios la gracia de hablar
y de tener la fortaleza, tener la sabiduría, tener el temor de Dios que necesitan. Todo el tiempo, es que así debe ser. Eso es activar la gracia de la confirmación que recibieron. Comportarse como soldados, listos para perdonar, listos para defender la iglesia, listos para luchar contra el demonio. En caso de que esté poseído por el demonio, inclusive el vecino, ¿no? Ahora, ¿cómo activamos la gracia de la comunión? Bueno, ya sabemos, la misa y la comunión van juntas. Ayer hablábamos que hay que estar como estuviéramos en misa todo el tiempo, al pie de la cruz, contemplando a Cristo su amor, y nosotros asociamos nuestra cruz a la cruz de Cristo, unirlas juntas, para que Cristo cargue mi cruz y yo cargo la de Él. Así como uno carga la cruz de la Virgen, reparándola, ella carga nuestra cruz también, consolándonos, ayudándonos. Y eso todo el tiempo, todo el tiempo la cruz debe estar en el centro. Por eso se fija, un golpe maestro de Satanás haber quitado la cruz, haber quitado la misa tridentina. Es un golpe maestro de Satanás. Quitando la cruz se pone en medio del hombre, la voluntad del hombre, el paraíso de esta tierra que promete el demonio, por mentira, ¿no? Eso es vivir la misa y la comunión todo el tiempo. Querer el cielo a través de la cruz. Eso es la misa. Querer a Dios después de haber sufrido el poder de la cruz. Querer la resurrección y la gloria eterna después de haberse asociado a la cruz de Cristo. Eso es ser católico. Ahora, ¿cómo uno activa la gracia de la confesión? Si no hay confesión disponible, no importa realmente, porque el acto de confesión dice: propongo firmemente confesarme a su tiempo, cuando Dios me permite confesarme. Por lo pronto, mientras no hay confesión, uno vive en contrición perfecta. Uno vive aborreciendo sus pecados todo el tiempo, pidiendo perdón a Dios cada minuto si es posible, y reparando también el daño hecho por el pecado con penitencia y con mortificación. Todo el tiempo, no solamente en Cuaresma, todo el tiempo. Eso es activar el sacramento de la confesión. Por eso es que nunca fue un problema que el sacerdote se tarde en venir. Para católicos que tienen la fe, ¿no? Y que tienen aceite, o sea, que tienen la caridad de Dios. ¿Por qué? Porque saben muy bien que si están arrepentidos, y están agarrados de Dios, Dios no los va a mandar al infierno, le va a dar la gracia tarde o temprano, y Dios va a buscar otros medios, Él sabe cómo, para que muramos bien, si es que vamos a morir pronto, ¿no? Como mandó una vez al Padre Pío para asistir al moribundo. El Padre Pío estaba muerto, estaba en el cielo. Pero esa persona necesitaba, Dios sabe por qué, entonces Dios mandó al Padre Pío para que asistiera, confesara y le diera la comunión a esa persona. Claro, Dios puede hacer muchas cosas. Por eso es que uno no va a confesarse con el lobo sordo, ¿eh? No va con el lobo sordo, claro que no. Los consejos, la falsa evangelización, lo dudoso de esos sacerdotes es una realidad. Pues no sería dudar de su fe, o dudar de Dios, o no ponerme a dolerme de mis pecados, y como querer comprar esa confesión sin arrepentimiento, sin fe, sin fidelidad, sin dolor. Ahora, ¿cómo uno activa la gracia matrimonial, por ejemplo? Los que están casados. Sería todo el tiempo estar viendo a su cónyuge como si fuera Cristo. Hacerlo por Cristo. Saber que lo que le haga al cónyuge se lo hace a Cristo, a la Virgen Santísima. Y saber que ese matrimonio es un sacrificio para darle hijos a Dios. Y su vida le va a transmitir a los hijos por amor a Dios, de manera crucificada. No importa cuánto dolor, cuánto sacrificio implique el tener hijos y tener esposo. Lo que importa es que cumplimos con su deber de Estado, de educando a los hijos y respetando al esposo y amándolos como debe ser. Así va a ser su alma. Es la unión en Cristo para dar hijos a Dios. Ese es el matrimonio. Después, ¿cómo activa uno la gracia de sacerdocio? Bueno, sí es para mí, pero ¿cómo será para ustedes activar la gracia de la extremaunción? Sería estar deseando el cielo, ir directamente al cielo, estar deseando pagar mis pecados y los pecados de los demás todo el tiempo, para que yo pueda irme al cielo directamente. O sea, mortificar mi vista, mi oído, el olfato, el gusto, la lengua, las manos y los pies, mis acciones.
Esa es la extramunción. La extramunción se unge en los ojos, los oídos, las narices, la boca y las manos, los pies, precisamente para purificar y sanar, si Dios quiere, el cuerpo y el alma. Entonces uno tiene que estar todo el tiempo preparando y pidiéndole perdón a Dios para poder activar esa gracia y merecerla inclusive el último día de mi vida. Yo estoy mortificando mis sentidos para merecer esa gracia. Porque nuestra emoción es para borrar todos los pecados, fortalecer el alma, el cuerpo e irme directamente al cielo. Y pagar todos mis pecados del purgatorio. Esa es nuestra emoción. Y fíjense, todos los sacramentos se pueden activar con las disposiciones internas del amor, la esperanza y la fidelidad, ¿no? De la caridad. Pido esa gracia hoy a la Virgen Santísima del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima.